Buenos días, licenciada Karina. Asimismo, saludar a mis compañeros que nos están observando a través de la pantalla. Nosotros somos el grupo 3, que estamos conformados de 7 integrantes, las cuales son Arispe Osmar, Argote Pamela, Corrales Maicel Saúl, Claros Vallejos Seila Belén, Ezera José Rolando, Miranda Patiño Arlet y por último Tóxico Arce Anicare. Eh, Nosotros vamos a explicar sobre los pueblos indígenas de Sudamérica. Eh, Primeramente empezaremos por Argentina. Hace unos 8.000 años en Argentina nos dice que las numerosas investigaciones acerca de estos grupos ancestrales han demostrado de cómo estas comunidades vivían fundamentalmente de la piedra y la cerámica. Por otro lado, vivían del cultivo del maíz y del trabajo con bronce. Hasta el día de hoy se registra la existencia de diversas comunidades indígenas en Argentina, en las cuales voy a mencionar algunas, ya que son varias. Bueno, tenemos lo que es Chane, Charrúa, Charote, Chulupi, Huarpe, Colla, Mapuche, Mocovi, Ona, Pilagá, Ranculche, Tapiete, Tehuelche y Huichi. Estas comunidades indígenas se reparten en diferentes provincias, en las cuales podemos resaltar en Salta, Famosa, Catamarca, Santa Fe, Cava, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires. En la gran mayoría de estas comunidades indígenas, mayormente viven de la agricultura. Por ejemplo, los comechingones hacen uso del riego artificial y el cultivo de cereales en silos subterráneos. Estas comunidades indígenas también realizan el criado de llamas y recolectan frutos. Por otro lado tenemos los rasgos culturales. La cultura en Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población. En este país existe una gran variedad de actividades culturales, ya sea como una actividad artística, puede ser en el teatro, la pintura, la escultura y por no decir la música y también la literatura. Bueno, asimismo, entre sus costumbres tenemos saludar con beso y la sensualidad del tango. Puede parecer extraño saludar un beso de mejilla a mejilla, ya que los argentinos son personas afectuosas. Puede que en la mayoría de los países de Latinoamérica o de Europa es muy común saludar de beso entre hombres, pero para otras culturas esto puede resultar algo extraño e incómodo. Bueno, el tango es una de sus principales atractivos de Argentina, en especial en la ciudad de Buenos Aires, que es el tango, ¿no? Es un sensual baile de género musical que ha ganado fama a nivel internacional por su atractiva forma de ser. Gracias, mis compañeros irán dando a conocer cada uno de estos pueblos indígenas de Sudamérica. Licenciada, compañeros, muy buenos días. Continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre los pueblos indígenas de Bolivia. Bolivia es un país plurinacional, esto debido a la diversidad lingüística y cultural que es dada por los 36 pueblos indígenas que en él habitan, y estos están reconocidos dentro de la Constitución Política del Estado. Las lenguas con mayor uso son el castellano, el quechua, aymara y el guaraní. Entre las 36 etnias, 8 de ellas están en peligro de extinción. Entre estas están el Araona, Mocetén, Movima, Sirionó, Baminagua, Yuki, Tapiete y Machineri. Eh,
Estos pueblos se distribuyen en Bolivia de la siguiente manera. Beni alberga a 17 naciones, La Paz a 8 pueblos indígenas, Pando a 4, Santa Cruz 5 pueblos indígenas, Tarija 3 pueblos indígenas, Cochabamba de igual manera 3 pueblos indígenas, también Oruro 3 pueblos indígenas y Potosí 2 pueblos indígenas, al igual que Chuquisaca con 2 pueblos indígenas. La historia de los pueblos indígenas en Bolivia. Los pueblos indígenas han tenido que pasar por varios obstáculos para defender sus derechos y ser reconocidos en nuestro país. Primero, los pueblos indígenas del Oriente. El hito histórico fue una marcha el 15 de agosto de 1990, hacia el departamento de La Paz, que tuvo una duración de 34 días. Esta marcha fue por la soberanía de la tierra, el territorio y la dignidad. Los pueblos indígenas de los Andes también lucharon en varias oportunidades, esto con el fin de acabar con el esclavismo. Ahora mencionaré solo 3 hitos importantes, pero cabe recalcar que fueron muchos más. Uno de ellos fue la sublevación de Jesús de Machaca, que tenía una ideología anticolonial. Su rasgo más importante fue la autonomía y el gobierno de las marcas aymaras. Después de la Revolución de 1952, se aprobó la reforma agraria en el año 1953, que daba el derecho universal al voto a todos los habitantes mayores de edad, incluidos los analfabetos, y mayor acceso a la educación. Por consiguiente, el gobierno de Evo Morales Ayma, quien fue electo el año 2005, fue el primer presidente indígena y su gobierno abrió paso a la inclusión de los pueblos originarios en la vida política, social y económica y la reivindicación de sus derechos. Ahora les presentaré algunas características de los pueblos indígenas de Bolivia. Visión de los pueblos indígenas de Bolivia. Bolivia tiene una visión indígena, puesto que nosotros somos parte de la tierra y el suelo es un bien comunitario por el cual debemos respetar y agradecer. Rasgos culturales. La población indígena tiene una influencia importante de las tradiciones. Estas tradiciones son una mezcla entre lo incaico y la colonia. Sin embargo, es parte de nuestras vidas, nuestra identidad y es nuestro registro ante el mundo. Organización comunitaria. Es importante tener una organización para hacer respetar y velar por los derechos de los pueblos indígenas. Una de las organizaciones importantes es la CIDOB, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, que representa a 34 pueblos de las tierras bajas. Esta es una organización que conforma el gran movimiento indígena de Bolivia. La Constitución Política del Estado, en su artículo 5, reconoce las 36 etnias o pueblos indígenas de Bolivia. Asimismo, la Ley 450 de protección a las naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad. Estos velan por los derechos. Costumbres. Las costumbres de los pueblos indígenas giran en torno a la cosmovisión andina. Esto a partir de la estrecha relación que se tiene con la naturaleza. Se conciben conocimientos, saberes y tradiciones. Así también, a partir de la mezcla de la cultura incaica y el coloniaje, se da paso a las festividades folclóricas en nuestro país. En este caso, el Carnaval de Oruro, la entrada del Gran Poder en La Paz o la festividad de la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, ¿no? Todas ellas muestran sus danzas, muestran vestimentas típicas, vestimentas folclóricas.
Bueno, mi nombre es Seila Belén Claros Vallejos y voy a continuar con la exposición Pueblos indígenas del Perú. ¿Qué son? Los pueblos indígenas originarios son aquellos colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país o región. Conservan todos o parte de las instituciones distintivas y que tienen además que presentar la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. A la fecha se tiene la información de 55 pueblos indígenas en el Perú, siendo 51 de la Amazonía y 4 de los Andes. Historia de los pueblos indígenas de Perú. Hace 20.000 años llegaron las primeras poblaciones, siendo los desfiladeros andinos y ocupando también espacios de la ceja de la selva. La selva bajando empezó a poblarse hasta más tarde, con la domesticación de la yuca y la introducción del maíz. La llegada del poder colonial obligó a hacer frente a reiterados intentos de conquista territorial. Este problema ha perpetuado hasta hoy en día en forma de frentes extractivos que se ha ido sucediendo, trayendo consigo, como sucedió, por ejemplo, con el gaucho, nefastas consecuencias ecológicas y humanitarias. Los indígenas peruanos son la cara más expresiva de la pobreza. El 75% de ellos perciben ingresos menores a $2 diarios. Esta condición socioeconómica demuestra, según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que ser indígena equivale a ser pobre. Características de los pueblos indígenas del Perú. ¿Qué ocurre con los pueblos indígenas del Perú? Corren en peligro de extinción por las enfermedades y robo de sus tierras. Los trabajadores de las petroleras y los madereros ilegales invaden sus tierras y propagan enfermedades. Los indígenas no sobrevivirán si no se pone fin a esta situación. Se estima que alrededor de 15 pueblos de indígenas aislados en el Perú. Derechos de los pueblos indígenas del Perú. Garantizar que los pueblos indígenas tienen voz en las decisiones que les afectan. Mantener sus identidades culturales propias. Vivir sin discriminación ni la amenaza del genocidio. Tener acceso seguro a las tierras y a unos recursos esenciales para su bienestar y sus estilos de vida. ¿Cuáles son sus costumbres y tradiciones? Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume una comunidad, que la distinguen de otras comunidades, como sus danzas, fiestas, comidas, idiomas o artesanía. Con el tiempo estas costumbres se convierten en tradiciones. Organización comunitaria de los pueblos indígenas del Perú. Su organización es la Minga, que es una organización sin fines de lucro que promueve el cambio sostenible para las comunidades indígenas de toda Amazonía peruana desde 1998. Pueblos indígenas de Chile. Los pueblos indígenas de Chile son los pueblos amerindios que habitan ese país desde antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. De estos pueblos prehispánicos, varios han seguido existiendo hasta nuestro siglo, pero otros se han extinguido o han sufrido disminuciones irreversibles en sus poblaciones porque sus miembros abandonaron su cultura o se integraron a las culturas dominantes. La Ley Indígena 19.253 de 1993 reconoce la existencia de 9 pueblos indígenas en Chile, los cuales son los aymaras, quechuas, atacameños, collas y diaguitas en el norte del país, mapuches, kawasgar o alacalufe y yamana o yangán en el sur, y Rapanui en la isla de Pascua en la Polinesia. Características. Las lenguas de Chile se hablan en diversas zonas de ese país, las cuales son el aymara, quechua, zapanui, kawasgar, yagán y mapuzungún. En su visión, los pueblos tienen una relación cultural y productiva con la tierra. Esta se expresa en una valoración económica, ritual y sagrada. En sus costumbres, en sus tradiciones festejan el Año Nuevo Indígena. Cada 24 de junio, la comunidad indígena realiza un cierre de ciclo y le da la bienvenida a una nueva etapa. En la fiesta de la vendimia, entre los meses de marzo y abril, los viticultores de las regiones donde se produce esta bebida celebran con gran algarabía los resultados de su cosecha.
En sus danzas tenemos la cueca, que esta danza es considerada el baile nacional y tiene presencia en todo el territorio chileno, especialmente durante las fiestas patrias y festivales folclóricos con variantes entre la región y otra. El carnavalito se trata de un baile del norte de Chile que está vinculado con los países de Bolivia y Argentina. En sus leyes, el artículo 1 de su constitución nos señala que es deber de la sociedad en general y el Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, las familias que viven y sus comunidades. Pueblos indígenas de Colombia. En Colombia viven 87 pueblos indígenas identificados, los cuales hablan 64 lenguas y están distribuidos en 710 resguardos ubicados a lo largo de 27 departamentos del país. Los indígenas representan aproximadamente el 3,4% del total de la población colombiana. Ellos son uno de los grupos humanos más vulnerables a la violencia. Sus características. Tenemos las lenguas, el achagua, el andoque, el aguapit, bara, barazano, bariara, bora, cabillari, carapana, carijona. Estas son algunas de las lenguas nativas de Colombia, que constituyen parte integrante del patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos que las hablan. En su visión, el fortalecer el reconocimiento, respeto y defensa de la diversidad étnica y cultural en las zonas rurales, donde vive un gran porcentaje de estos pueblos. En su organización mencionaremos dos organizaciones de gran relevancia en Colombia: la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Estos están dedicados a promover, desarrollar e impulsar mecanismos para la interacción de los pueblos, el fortalecimiento y apoyo a los pueblos indígenas y su ejercicio de autoridad para que asuman con unidad, autonomía y dignidad. En sus costumbres, sus festividades realizadas son el Día de las Velitas. Es una de las festividades más tradicionales de la cultura colombiana. Lo que busca es adorar a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El Carnaval de Barranquilla. En el Carnaval de Barranquilla se acostumbra a realizar la Batalla de Flores, que es el desfile más antiguo de esta tradición. En sus danzas tenemos la cumbia, que es uno de los bailes más importantes y representativos del folclore colombiano. La cumbia es una mezcla de ritmos nativos y africanos europeos. El vallenato es un género musical y baile originario del Valledupar y es el más representativo de Colombia en el mundo. En sus leyes, en el artículo 7 de su constitución nos señala que el Estado reconoce y protege la constitución, diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En su artículo 8 nos menciona que es obligación del Estado proteger las riquezas culturales.